preguntas acerca de estas dos intervenciones de esta tarde. ¿Puedo yo alguna? Sí. Bueno, ya. Sobre la intervención de Pedro Martínez Plaza, para precisarle algunos espacios concretos de Granada. En el patio de una casa de Granada es concretamente el Corral del Carbón. Es seguro que es así. Y lo único que Fortuny ha alterado la posición del pilar de agua que aparece en una zona central, lo coloca en un lateral, pero es inconfundible, o sea que es el Corral del Carbón. Después, en el convento, es un convento de la carrera del Darro. Y después, en la escena del... ¿A cuál convento se refiere? Se lo digo después, que se me ha olvidado completamente el nombre, pero se lo digo. En la escena de ajusticiamiento que aparece en el British Museum, que ha dicho que es un lugar casi como imaginado, es la alamía oriental del pórtico norte del Palacio de Comares, porque es muy característico el paño de alicatado. O sea que seguro que es allí. Es un paño de alicatado muy especial, que lo llamamos como de las palomitas, entonces solo hay en dos alamías, la alamía oriental y la occidental. Yo me atrevería a decir que es la oriental. Y después, en un arcabucero que aparece, ha dicho usted que era la Puerta de la Justicia, yo me atrevería a decir que es de la Puerta del Vino, por el tipo de espacio que se ve. Y nada más. Mire, lo de la Puerta de la Justicia, precisamente, bueno, la identificación de todos estos espacios ha sido bastante problemática. Ya le he dicho que nos han ayudado personas de Granada que conocen la ciudad perfectamente y que incluso han llegado a ir directamente al lugar, y a veces les ha quitado el sueño porque Fortuny siempre cambia cosas. Es decir, nunca es una referencia literaria. En el caso de la Puerta de la Justicia, parecía estar demostrado que era ese el espacio. Además, recientemente creo que querían hacer una exposición porque habían restaurado la Puerta de la Justicia y llegaron a pensar en incluir esa obra en la exposición. Es cierto que la puerta tiene unos herrajes muy similares a la de la Justicia, y los merlones que se ven o la especie de arco también es propio de esa puerta. Respecto a la fotografía del cuadro desconocido, simplemente me he basado en la referencia exacta. Esa no, como no la hemos reproducido en el catálogo y solo la he usado para la conferencia, no he llegado a identificar el lugar. Pero, por ejemplo, cuando hemos mostrado la foto del jarrón del Smithsonian, que hoy está en el Smithsonian, la he mostrado en su lugar original. La fotografía esa yo también se lo pasé a nuestros informantes de Granada y rápidamente me dijeron, sí, es la madraza. Pero luego me dijeron, no es la madraza. Y además no han llegado a saber qué lugar es. Por eso, bueno, en ese caso es una fotografía, pero en otros casos es que hemos comprobado que Fortuny siempre incorpora muchos elementos que modifican bastante el espacio. Pero bueno, de todas maneras los voy a tomar en cuenta y se lo diré sobre todo a nuestros informantes para que... Porque además usted es de Granada, ¿no? No. Yo soy especialista allí, entonces, claro, yo lo veo y sé que es de allí, ¿no? Puede ser que haya algún tema subjetivo con el tema de la Puerta de la Justicia o la Puerta del Vino, pero los demás le diría que estoy 100% segura que es así. Pues entonces, pues simplemente por... ¿En alguno de ellos se ha tenido que equivocar nuestro informante? Simplemente o sea, que por... se lo diré y le tiraré de las orejas. Porque sea un feedback, ¿no?, de información. Sí. Y quería... muchas gracias. Y quería preguntarle al otro ponente... en la vicaría hay como un personaje que a mí siempre me parece como muy enigmático, de una especie de pordiosero penitente que yo no he visto en otros cuadros. Entonces me gustaría que me hablase de ese personaje, si puede ser. Muchas gracias. Sí, efectivamente, el
el que está pidiendo con una bandeja con para las ánimas del purgatorio, yo diría que en mi imaginación veo el fuego incluso que tiene. Sí, ahí está el fuego y la parte superior del ánima desnuda, como se representan siempre a las ánimas del purgatorio. Eso es muy elocuente y llama mucho siempre la atención. Pero yo ahora no tengo así presente otra representación de esa misma figura. Lo que pasa que, claro, es decir, Fortuny tiene una obra dibujada ingente que no conocemos todavía a fondo. Es decir, solo el Menac tiene más de 2000, con lo cual es algo que desborda absolutamente. Y el trabajo de ir relacionando cada una de esas notas con la obra o las posibles obras con las que, digamos, tenga derivación, pues está todavía por hacer. Sí, precisamente respecto al plato de Mandero de las ánimas, yo pregunté, cuando estábamos haciendo la documentación de la exposición, pregunté a varios expertos en artes decorativas y lo que nos señalaron es que no se conservaba ninguno en ese estado, es decir, en el estado en el que lo pinta Fortuny. Es posible que muchas de las figuritas que hoy vemos, y que de hecho en la exposición de la Hispanic hubo unas muy similares, es decir, de ánimas, del alma condenada, del alma que está a punto de... En fin, este tipo de figuras del infierno, estuvieran asociadas en un origen a platos que hoy tenemos por separado y que eran platos de latón o platos de materiales más o menos nobles o menos nobles. Entonces, posiblemente eso fuera una de los objetos que tuviera Fortuny o que viera, pero por lo menos lo que me han dicho a mí es que no se conserva ninguno en ese estado hoy en día o que se conozca. Están por separado, es decir, los platos de Manderos, pues el Museo de Artes Decorativas tiene una buena colección, incluso tiene también colección de este tipo de figuritas que muchas veces son en cera. Debía ser una especie de penitente o de cofrade de una cofradía de ánimas que debió ver en algún lugar y que está pidiendo precisamente para las ánimas, claro, por la indumentaria que lleva y por el plato del ánima, que es un ánima que está en el purgatorio, pensamos. Es decir, está pidiendo para que salven su alma del purgatorio. ¿Más preguntas? Si no, Santiago, tenías... Bueno, y yo plantear de alguna manera la conveniencia o no de cambiarle el título al almuerzo en la Alhambra, porque no es un almuerzo, están jugando a cartas. Y hay alguna carta de Ricardo que habla del cuadro de los jugadores. Y yo creo que tampoco es la Alhambra. Tampoco es la Alhambra, claro. Aparte, es decir, yo creo que hay como una transposición, como muy bien ha señalado, de la coincidencia compositiva con un cuadro que sí que está publicado como El almuerzo o El alto en el camino al convento, y que ahí ha habido una transfusión y tal vez deberíamos empezar a corregir ciertos detalles que yo creo que son bastante obvios. Ya. Normalmente nos hemos basado en la primera referencia escrita de los... Bueno, sí, a la hora de establecer los títulos, que en el caso de Fortuny, como sabes, de sobra son tan variados y tan diferentes, nos hemos basado en la primera referencia escrita, en las referencias de época. Por eso el coleccionista de estampas ha recibido el título del aficionado a las estampas, que es como se conoce. Y realmente, en este caso, pues se optó por el almuerzo en la Alhambra por eso mismo, ¿no? También un alto en el camino, descanso en el camino, descanso en la vieja venta, o de la cantidad de nombres que tiene, es un cuadro muy asociado con este, efectivamente, y que tiene una composición muy similar en la parte superior, prácticamente idéntica. Pero hay en esto, como en general en la pintura del 19, sobre todo la pintura más conocida, una necesidad de atenerse a un título que en lo que hemos hecho nosotros en el Catálogo General de Pinturas y en general cuando tenemos que tratar de obras en el Prado, es buscar el título o bien con el que fue expuesto en vida del artista, o bien con el que se refiere el artista en la documentación de la que se dispone, o en su defecto con el que se refiere el primer biógrafo.
¿no? Y aparte también pues está siempre la dificultad complementaria de la traducción. Es decir, que a veces algunos de esos títulos iniciales están en francés, porque vienen de Goupil. Y me refiero, por ejemplo, al Patio de Granada, que a lo mejor deberíamos llamarle el Corral de Granada, porque Bascour es eso, un corral. Pero bueno, ahí ya. Bueno, la palabra patio tiene en español una amplitud de significación lo suficientemente extensa. En los patios hay gallinas muy a menudo, hay animales, ¿no? Muy a menudo. Entonces, pero claro que sí, hay que ser efectivamente muy exacto en eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? Bueno, la Fundación Amayer se creó en el año... Es decir, las primeras gestiones se hacen en el año 41, la aprobación ministerial es del 42 y el acta de constitución es del marzo del 43. Es una fundación que crea Teresa Mayer, la hija de un chocolatero, que tiene dos finalidades fundamentales. Una, la conservación de la Casa Ametller y las colecciones que contiene. Es un edificio modernista en el Paseo de Gracia de Barcelona, al lado de la Casa Batlló de Gaudí, es decir, que es la primera que se transforma dentro de la Manzana de la Discordia. Ya digo, está esa finalidad, y la otra es la propulsión de la historia del arte a través de una biblioteca y una fototeca. De hecho, es una institución que imagina, o que el proyecto es de José Gudiol, arquitecto e historiador de arte, que estuvo en 1930 trabajando en la Frick Art Reference Library de Nueva York, y ahí se dio cuenta de la importancia trascendental de una fototeca para la historia del arte, y propuso a Teresa Mayer una solución parecida. Por cierto, que esta mañana acabo de caer que entre las fototecas que visitamos y entre la documentación fotográfica, y lo lamento, Santiago, haberlo olvidado, estaba el Instituto Amayer, precisamente, que además nos ayudó muchísimo en ello, ¿no? Que teníamos hicimos el viaje a Barcelona y allí visitamos el MENAC, las colecciones de dibujo, y también el Amayer. Y luego, en referencia... En eso veo que ya nos cuentas como de la casa. Sí. Bueno, casi. Y en referencia también a los dibujos, nosotros, para abordar esta exposición, reunimos un corpus de imágenes, casi como decía, como si hubiéramos hecho una revisión de todo, de más de 3.300 dibujos, ¿no? Que ha sido una base. Pues ya han visto la minuciosidad con la que están analizados los distintos cuadros de Granada, basándose en los dibujos en la conferencia que ha impartido Pedro Martínez Plaza. ¿Alguna pregunta más? Bueno, tienen tiempo entonces ahora para ver la exposición. A pesar de que estén cansados, no dejen de verla, porque nos queda una semana. También tengo que decir que es una exposición que requiere verse casi 3 veces, y una vez la he explicado con detalle, he estado 3 horas y media casi. Normalmente son 3 veces o 3 sesiones de 1 hora lo que se necesita, y de todos modos más vale verlo alguna vez que no verlo. O sea, que el que no la haya podido ver, por favor, que la contemple, porque de ahí va a aprender muchísimo más de lo que pueda hacerlo leyendo, escuchándonos, o realmente pues es una exposición que ha sido muy difícil reunir ese conjunto de 170 obras, y por tanto es una ocasión única de verla muchísimas veces, ¿no? Para comprender bien a Fortuny. Mañana entonces nos vemos a las 9, es la entrada y el control de firmas, y a las 9:15 Gianluca Berardi hablará de Fortuny Portici y la pintura italiana. Muchas gracias.